Buen día, niños, ¿cómo les va? Aquí el padre Javier. Esta vez vamos a contar un cuento que cuando yo era chico me encantaba. Un cuento oriental, allá del lejano oriente, de los árabes, ¿no? Se llama así Alí Baba y los 40 ladrones. Vamos nomás. Según cuentan viejos libros escritos hace muchísimos años, en época más lejana todavía y en un país oriental, vivían dos hermanos llamados Qasim, el mayor, y Alí Baba, el más joven. Los dos hermanos habían quedado huérfanos siendo muy chicos, y como además eran pobres, tuvieron que ponerse a trabajar para ganarse el sustento a pesar de sus pocos años. Casim entró de cadete en la tienda de un rico mercader, mientras Ali Baba ingresaba como aprendiz en la casa de un honrado leñador, cuyo capital consistía solo en un par de afiladas hachas y dos pacientes y simpáticos burritos, capaces de cargar sobre sus lomos buenos haces de leña y llevarlos desde el bosque hasta las puertas de las casas de los clientes. Ambos hermanos crecieron y aprendieron sus respectivos oficios y llegaron a hombres. Casim se casó con la hija de su patrón y éste, cansado de trabajar y dueño de una fortuna cuantiosa, resolvió retirarse del negocio, cediéndolo a su yerno como regalo de boda. Ali Baba, por su parte, se casó con la hija del leñador con quien trabajaba y continuó con su vida sencilla, sin privaciones, pero también sin lujos. No por ello se sentía desdichado, por el contrario, él y su esposa eran felices, pues se conformaban con su suerte y no envidiaban a los demás, ni tampoco tenían ambiciones desmesuradas. Casim, en cambio, instigado constantemente por su ambiciosa mujer, solo pensaba en acumular riquezas y sufría si alguien le superaba en opulencia, en riqueza, llegando al extremo de dolerle la menor señal de prosperidad. En una palabra, tenía el defecto feísimo del pecado capital de la envidia. Llegó el momento en que Dios llamó a su seno al viejo leñador. Alí Baba y su esposa derramaron lágrimas sinceras por el muerto querido, rezaron por el descanso de su alma y volvieron a la tarea de todos los días, obligados a ello por la necesidad de ganarse la vida. Mientras la esposa se dedicaba a las tareas del hogar, limpiando, barriendo y cocinando, Alí Baba colocaba las dos hachas en las árganas vacías, tomaba del cabestro a los burritos y se dirigía al bosque inmediato para cortar una buena provisión de leña que cargaba sobre los pacientes animales y llevaba luego a vender. Lo mismo venía haciendo de hace mucho tiempo antes, pero ahora necesitaba trabajar más todavía achando ramas secas, pues ya no contaba con la ayuda de su suegro. Como las ramas cortadas volvían a crecer con lentitud y el joven leñador cortaba muchas diariamente, cada día necesitaba internarse un poco más y un poco más en la espesura de los bosques, buscando nuevos árboles de donde sacar la leña. Hasta que una mañana se encontró de pronto en un lugar todavía desconocido para él, en un punto del bosque limitado por un amontonamiento de rocas, una especie de colina pedregosa y desprovista de vegetación. Alí Baba consideró curiosamente aquel extraño lugar y luego, recordando el importante pedido de leña que debía entregar aquella tarde, dejó de preocuparse por la forma rara de la loma rocosa y dio comienzo a su tarea con la mayor energía, sin detenerse, sino de tarde en tarde para secarse el sudor de la frente. Fue en uno de tales momentos de brevísimo descanso cuando Alí Baba oyó un extraño ruido, una especie de trueno lejano que se aproximaba y crecía por instantes. Nuestro héroe no tardó en darse cuenta de la causa de aquel estruendo y se sintió bastante tranquilo. Se trataba, sin lugar a dudas, de una numerosa banda de jinetes lanzados al galope de sus cabalgaduras en dirección a la zona del bosque donde trabajaba el joven leñador. Alí Baba había oído hablar de los ladrones que infestaban la comarca y de su crueldad. Cuando no lograban un botín suficiente, desahogaban su rabia matando a las personas asaltadas por ellos.
Nuestro amigo tenía muy poco interés, ninguno mejor dicho, en tropezarse con los bandoleros. Si la mala fama de los delincuentes era justificada, la pobreza del joven leñador significaría la certidumbre de su muerte a manos de aquellos. Desde luego, no estaba seguro de que quienes se aproximaban fuesen precisamente bandidos, pero la prudencia es virtud cuando no existe una razón superior para ser audaz. Por las dudas, Ali Baba entonces se apresuró a ocultar sus burritos entre unos matorrales muy espesos, hecho lo cual se encaramó ágilmente hacia un corpulento árbol cuyo denso follaje le pondría al abrigo de las miradas de cualquiera. Apartando unas hojas, lo suficiente como para mirar por la abertura, pudo ver perfectamente cuánto sucedía bajo sus pies. Una gran cantidad de individuos armados, con alfanjes y puñales y montados en briosos caballos, aparecieron de pronto para detenerse al lado mismo del árbol donde se hallaba trepado nuestro héroe. Viendo los rostros patibularios de los jinetes, Alí Baba se alegró de haber tomado la precaución de ocultarse. El aspecto de aquellos sujetos era muy poco tranquilizador. Seguramente se trataba de los ladrones cuyas siniestras hazañas comentaban los habitantes de la región. Una vez reunidos todos los jinetes, uno de ellos, al parecer el jefe de la banda, hizo aproximar su caballo a la base de la loma de rocas y deteniéndose frente a una peña de grandes proporciones, exclamó en alta voz, no sin antes haber indicado a sus hombres que guardasen silencio. Sésamo, ábrete. Algo extraordinario sucedió. Lo más sorprendente que viera en su vida el joven leñador, quien desde su observatorio en la copa del árbol no perdía detalle de cuanto pasaba. La gigantesca roca osciló sobre uno de sus costados sin que nadie la tocara y dejó al descubierto una alta y estrecha abertura por la cual podía pasar cómodamente un caballo con su correspondiente jinete. Inmediatamente, todos los integrantes del misterioso grupo fueron entrando en la cueva uno tras otro sin apearse de sus cabalgaduras. Desde su escondrijo, el joven leñador los iba contando. Eran 40. El jefe, que permaneciera junto a la roca mientras pasaban sus compañeros, fue el último en penetrar a través de la abertura, y apenas estuvo adentro, se dio vuelta en su montura para ordenar en voz alta y con claridad suficiente para que Alí Baba pudiera escuchar la extraña orden, diciendo, «Sésamo, ciérrate». La enorme roca volvió a girar por sí sola sobre uno de sus lados, quedando nuevamente como si estuviera al principio. Todo volvió a permanecer tranquilo, silencioso y exactamente igual que antes de la llegada de los 40 jinetes. Alí Baba se restregó los ojos y dijo, «No es posible», pensó, «debo haberlo soñado». Parecía un sueño, en efecto, por lo inverosímil, pero al mismo tiempo numerosos detalles lo mostraban como un hecho real. Nuestro héroe se sentía indeciso. ¿Qué hacer? ¿Arriesgarse a bajar del árbol, exponiéndose a ser descubierto si los ladrones regresaban de pronto, saliendo de la cueva? ¿Quedarse allí indefinidamente? Tampoco puedo permanecer horas y horas en un lugar tan incómodo, se dijo Ali Baba desde arriba del árbol. Y al fin llegó a una decisión. Esperaré un poco y si los jinetes no aparecen de nuevo, bajaré al suelo, tomaré los burritos del cabestro y me marcharé tan ligero como sea posible a otra parte más tranquila del bosque. No llegó a cumplir semejante propósito. 10 minutos más tarde, vio abrirse de nuevo la puerta de roca de la cueva, de cuyo interior salieron los 40 jinetes. Viendo vacías las bolsas, llenas antes, colgadas a los costados de cada silla de montar, Alí Baba comprendió lo que fueran a hacer los bandidos en el interior de la caverna. Habían ido a dejar el botín de sus robos y saqueos. El capitán de la banda fue el último en salir. Una vez en el exterior, hizo dar vuelta a su caballo,
para quedar de frente a la entrada y repitió en alta voz: «Sésamo, ciérrate», con lo cual la enorme roca giró una vez más sobre uno de sus costados, cerrando el hueco de entrada a la cueva. El capitán azuzó al caballo, se puso al frente de la partida, dio una voz de mando y lanzó al animal al galope, siendo imitado por sus compañeros. Instantes más tarde, haciendo retemblar la tierra a su paso y levantando nubes de tierra, los 40 ladrones se perdieron de vista a lo lejos. «De buena me he librado», se dijo Alí Baba mientras secaba el sudor de su frente, empapada por la angustia. «Gracias a Dios no me han descubierto». Para mayor seguridad, esperó todavía unos minutos antes de resolverse a descender del árbol donde se refugiara. Una vez en el suelo, corrió en busca de sus escondidos burritos, los tomó del cabestro y se dispuso a marcharse con ellos hacia otra parte del bosque menos peligrosa. Sin embargo, la curiosidad fue más fuerte que él y lo venció. En el momento que pasaba frente a la roca maravillosa, se detuvo, vaciló y por último se dijo: «Después de todos, los ladrones no vendrán tan pronto. Voy a probar si mi voz tiene tanto poder como la del jefe de la banda». Pero no era la voz la causante del movimiento de la roca, sino la fórmula secreta. Y como nuestro amigo la recordaba perfectamente, consiguió su propósito sin dificultad. Encarándose con la loma y haciendo un esfuerzo para impedir el temblor emocionado y temeroso de su voz, exclamó: «Sésamo, ábrete». Apenas lo hubo dicho, ¡zas!, la piedra se movió hacia un lado, exactamente como hiciera en respuesta a la orden del jefe de los bandidos. «¿Entro o no entro?», se preguntó Alí Baba. ¿Quién sabe lo que podía ocultarse dentro de la cueva? Y si habría peligro en visitarla. Pero después de todo, los 40 ladrones estaban lejos y quizás no tuvieran centinelas en su escondrijo, creyendo lo suficientemente seguro contra cualquier posible intruso. De nuevo, la curiosidad fue más poderosa que la prudencia y nuestro héroe resolvió internarse por la angosta abertura de entrada a la cueva de los bandoleros. Dejando sus burritos afuera, el joven leñador recorrió el oscuro pasadizo que se prolongaba breve trecho para desembocar al fin en una cámara de grandes proporciones y elevado techo, atestada de objetos valiosos y arcas llenas de joyas y monedas de oro, constituyendo en conjunto un tesoro de valor extraordinario como nadie pudiera soñar. Alí Baba quedó boquiabierto, transcurriendo largo rato antes de que lograra reaccionar. En su vida viera tantas riquezas juntas, ni soñó conocerlas. Si él tuviera una pequeñísima parte de aquel tesoro, no necesitaría trabajar tan rudamente, ni su esposa extenuarse con las tareas domésticas. Y después de todo, ¿por qué no? Los ladrones no eran los dueños legítimos de aquella fortuna, ni era fácil encontrar a los verdaderos propietarios para devolverle su parte. Incluso muchos de ellos debían haber muerto a manos de los ladrones. «Llevaré algo», se dijo el joven leñador. «Hay tanto aquí que los bandidos no advertirán siquiera la falta». Desechando toda vacilación, regresó en busca de sus dos burritos, los condujo al interior de la caverna y cargó las árganas con tantas monedas de oro como podían contener. Terminada la tarea, salió de nuevo llevando los cargados animales y para no despertar sospechas de los bandoleros, si llegaban a encontrar abierta la entrada de la cueva, pronunció la fórmula mágica: «Sésamo, ciérrate». Con lo cual, giró la roca y todo quedó como al principio, en apariencia por lo menos. Nuestro héroe, pensando en la conveniencia de guardar el secreto de su hallazgo y para no despertar la curiosidad de sus vecinos, si le veían llegar con una carga tan extraordinaria, procedió a cubrir las árganas repletas con unas cuantas ramas secas. Esto daría la impresión de que los burritos iban cargados de leña, como de costumbre. Apenas llegó a su casa y hubo llevado los animales al patio, se apresuró a cerrar el portón de entrada con doble vuelta de llave, llamando enseguida a su esposa para mostrarle
su sorprendente cargamento. La primera impresión de la mujer no fue de alegría, como supusiera su marido, sino de espanto e inquietud. «Oh, Alí, ¿de dónde sacaste tantas riquezas? ¿Acaso has olvidado tu honradez y te has hecho salteador de caminos? Eso estaría muy mal, y no podría probarlo de ninguna manera». El joven leñador se apresuró a tranquilizar a su esposa, refiriéndole con toda clase de detalles lo sucedido y las razones de su decisión de apoderarse de una pequeña parte del tesoro de los 40 ladrones. Aquello no parecía muy correcto a la buena mujer, pero al fin y al cabo no podían desafiar a los temibles forajidos ni conocer el nombre de las personas perjudicadas para devolverles lo suyo. Y si empleaba buena parte de aquel dinero en favorecer a los necesitados y llevar a cabo obras benéficas, tal vez no sería tan incorrecto quedárselo. Lo guardaremos, decidió por fin convencida la mujer. Me gustaría saber cuánto hay. Empezaron a contar, pero pronto se cansaron. La tarea les hubiera llevado muchísimo tiempo. Alí Baba entonces tuvo una idea. Podríamos hacer una cosa más sencilla, dijo. Tomamos una medida corriente de medir granos, la llenamos de monedas de oro y contamos cuántas entran. Después ya solo necesitamos saber cuántas medidas contiene la pila y podremos conocer el total fácilmente. Muy bien ideado, aprobó la esposa del joven. Lo malo es que no tenemos medida ninguna. Nunca llegamos a necesitarla antes, pues jamás tuvimos mucha cantidad de granos. ¿Podrías pedir una prestada a la esposa de mi hermano Casim?, sugirió Alí Baba. Ellos son ricos y deben tener medidas de todos los tamaños. No se negarán a cedernos una por esta noche. Mañana se la podemos devolver. Tienes razón, Alí. Iré ahora mismo, dijo la esposa. No le digas una sola palabra del dinero, recomendó nuestro héroe. Si la verdad llega a ser conocida, podrían enterarse los ladrones y nos veríamos en peligro. Pierde cuidado. No diré nada, dijo ella. La esposa de Ali Baba se dirigió a la casa de los cuñados. La mujer de Casim la recibió con bastante frialdad. Vanidosa como era, no veía con agrado a los parientes pobres de su marido. Y aunque nunca le habían pedido dinero prestado, siempre le intranquilizaba la posibilidad de que pudiesen pedírselo. «¿Qué te trae por aquí a estas horas?», preguntó secamente. «Me manda Ali para pedirte en préstamo una medida de granos. Es hasta mañana solamente». «¿Para qué la quiere?», interrogó la esposa de Casim, sin esforzarse siquiera mucho en disimular su desconfianza. «Él sabrá», respondió evasivamente la otra. «Pero no la va a estropear», le dijo. La mujer de Casim estaba demasiado intrigada por el pedido para conformarse con la vaga explicación de su visitante. Sin embargo, al mismo tiempo comprendía la inutilidad de formular nuevas preguntas cuando su interlocutora demostraba bien a las claras desconocer la verdad o no querer confesarla. Se le ocurrió entonces una idea. «Está bien», anunció, «te prestaré una de nuestras medidas. Espera un momento y la traigo». Fue en busca de lo solicitado, pero antes de dárselo a la esposa de Ali Baba, procedió a untar cuidadosamente con sebo el fondo de la medida. Así quedaría pegado en él algo de lo medido, y permitiéndole saber de qué se trataba al serle devuelto el objeto. Ni el joven leñador ni su esposa sospecharon el ardid de su curiosa cuñada. Realizaron las operaciones necesarias para averiguar el importe de su fortuna y la mañana siguiente, de acuerdo con lo prometido, devolvieron la medida a su dueña, sin advertir una moneda de oro que había quedado pegada en el fondo de esas pequeñas medidas y balanzas. Poco después, la mujer de Casim, sumamente excitada, iba en busca de su marido al negocio y llevándole aparte, le mostró la acusadora medida. «Mira, Casim», le dijo, «tu hermano estuvo midiendo monedas de oro. Debe poseer una enorme cantidad para no poder contarlas sencillamente. ¿De dónde las habrá sacado?». «Eso es cosa suya, mujer», replicó gravemente el hombre. «¿Qué nos importa a nosotros?». «A ti no te importará,
Pero para mí sí, y mucho, dijo la mujer. Ahora vas a ir a visitar a tu hermano y le arrancarás el secreto. Si ha descubierto el modo de hacerse rico rápidamente, no tiene derecho a ocultárnoslo a nosotros, sus parientes. Claro está que la referencia al parentesco no resultaba muy oportuna, pues la mujer de Casim evitaba siempre mencionárselo, y si lo hacía ahora era con fines claramente interesados. Sin embargo, el marido se abstuvo de reprochárselo, sometiéndose silenciosamente a sus órdenes. La experiencia le había enseñado la inutilidad de intentar oponerse a las decisiones de su esposa. La llegada de Casim a la casa de Ali Baba constituyó una verdadera sorpresa, pues nunca solía presentarse en ella, pretextando siempre la imposibilidad de abandonar su negocio. Sin embargo, nuestro héroe y su esposa, que no eran rencorosos, lo recibieron amablemente. El visitante fue derecho al grano. Ali, somos hermanos y nunca tuvimos diferencias serias entre nosotros. Por eso me ofende tu reserva actual, como si yo no te pareciese digno de confianza. Sé que posees una gran cantidad de monedas de oro y me agradaría saber dónde las obtuviste. Mis negocios no marchan demasiado bien y si pudiese conseguir a mi vez un montón de dinero me sentiría bastante aliviado. ¿Quién te dijo que yo tengo monedas de oro?, preguntó nuestro héroe un poco inquieto ante la idea de haber divulgado su secreto. Casim no se atrevió a confesar la verdad entera, disfrazándola para no comprometer a su esposa y revelar su incorrecta curiosidad. Te diré, explicó, parece que el fondo de la medida solicitada por ustedes estaba un poco sucio de sebo y una moneda de oro quedó pegada en él. Indudablemente se utilizó para medir dinero. Tienes razón, asintió Ali Baba. Me pareció preferible guardar secreto mi descubrimiento. Pero tú eres mi hermano y voy a contarte la verdad. A ti solo, ¿eh? Nadie más debe saberlo. Sería peligroso. Y el bueno de Ali Baba contó a Casim la extraordinaria aventura vivida en el bosque la víspera anterior, indicándole el lugar exacto donde se hallaba la cueva de los ladrones y sin olvidarse de mencionar las palabras mágicas para abrir y cerrar la entrada. A Casim no le faltó tiempo para ir a relatar aquello a su esposa, y la mujer, mucho más ambiciosa todavía que él, le instó a realizar una visita a la cueva de los ladrones y traer consigo una cantidad de dinero mucho mayor a la traída por el joven leñador. El hombre cedió una vez más a los deseos de su esposa y, reuniendo la tropa de 10 mulas de su propiedad, se dirigió con ellas al bosque al punto indicado por Alí Baba. Sésamo, ábrete, ordenó. La roca obedeció dócilmente a la fórmula mágica, y Casim, lleno de alegría por comprobar que su hermano no se había burlado de él, hizo entrar las mulas en la cueva y entró a su vez tomando la precaución de cerrar detrás de él, pues la tarea de cargar las acélimas le llevaría bastante tiempo, y no quería exponerse a ser descubierto si alguien pasaba casualmente por el lugar. Frente a la gran cantidad de riquezas acumuladas en el interior de la cueva, el hermano de Alí Baba se sintió deslumbrado, lleno de júbilo al pensar en la alegría de su esposa cuando le viese llegar cargado de tesoros. Se entregó así entonces a la labor de llenar las alforjas de las mulas con el contenido de los cofres de alhajas y monedas de oro. Más de 2 horas de trabajo le llevó la operación al cargar toda la tropa de animales. Al fin le dio término y, suspirando de pena por no poder llevar consigo todo el resto del tesoro, se dispuso a iniciar el camino de regreso. Pero al encontrarse frente a la roca que le cerraba el paso al exterior, el pobre Casim advirtió, aterrado, su terrible desdicha. Había olvidado por completo la fórmula mágica para hacer mover la gigantesca piedra. ¿Cómo era?, se preguntó, haciendo esfuerzos desesperados de memoria. Sí, algo así como: cebada, ábrete. Naturalmente la roca
ni se movió. Cada vez más alarmado, Casim empezó a decir cuantas palabras se le ocurrían por si alguna de ellas resultaba ser la exacta. Cebolla, ábrete. Zapallo, ábrete. Salchicha, ábrete. Horas y horas estuvo el pobre repitiendo palabras y más palabras sin recordar el nombre de Sésamo. La roca no se movía y por lo tanto el hermano de Alí Baba se hallaba imposibilitado de abandonar la cueva de los ladrones. Por último, rendido ya de cansancio y vencido por el terror, se dejó caer al suelo llorando a lágrima viva. Y de pronto la roca se movió, porque desde afuera el capitán de los bandidos acababa de pronunciar la fórmula correcta. Sésamo, ábrete. Los delincuentes venían a guardar el fruto de sus rapiñas del día, cuando vieron en la cueva un hombre desconocido y 10 mulas cargadas con parte del contenido de la cámara. Los facinerosos, fuera de sí, dieron muerte al pobre Casim, descargaron las acélimas y se llevaron con ellos los animales al retirarse. El cuerpo del hermano de Alí Baba, despedazado por la furia de los miserables, quedó en el interior de la cueva por el momento, pues los 40 ladrones estaban apurados para ir a efectuar otro de sus grandes asaltos. Entretanto, en casa de Casim, su mujer, comenzó a sentirse inquieta viendo que su marido no regresaba. Esperó hasta bien entrada la noche y en vistas de que el hombre no aparecía, empezó a sospechar que algo muy grave debía haberle sucedido. En su desesperación, no se le ocurrió nada mejor que ir en busca de Alí Baba y pedirle ayuda. Considerando que bastante castigada estaba en su desesperación, el joven leñador se abstuvo de formular recriminaciones cuando ella, con lágrimas en los ojos, le contó dónde había ido Casim sin regresar hasta ese momento. Iré a ver si ha sucedido algo mal a mi hermano, expresó sencillamente. Y así lo hizo, llevando consigo a sus 2 burritos para que nadie pudiera extrañarse de su ida al bosque. Todos pensarían que iba a cortar leña como de costumbre. Llegó justo a la entrada de la cueva, miró a la derecha, izquierda, para cerciorarse de que estaba solo y por último pronunció las palabras mágicas. Sésamo, ábrete. La roca se movió, dejando libre la entrada. Alí Baba penetró en la caverna y enseguida comprendió lo sucedido, al ver los restos de su pobre hermano. Lo juntó reverentemente, acomodándolos en las árganas de uno de los borriquitos, y abandonó el lugar tomando la precaución de disimular su fúnebre cargamento con algunas ramas secas. Tendré que encontrar una excusa para explicar la muerte de Casim, pensó nuestro héroe. De lo contrario, la gente sospechará, investigarán y si descubren la verdad, los ladrones querrán vengarse de mí. Fue trazándose un plan y cuando llegó a las puertas de su casa ya lo tenía todo proyectado. Evitando que su esposa y la del muerto conocieran todavía la verdad, llamó reservadamente a su fiel esclava Zoraida, una joven lista y de mucha confianza, y le indicó cómo debía proceder. Sin pérdida de tiempo, Zoraida salió en busca de un viejo zapatero, quien tenía muy poco trabajo en razón de su escasa vista, y le ofreció 5 monedas de oro por una tarea reservada y extraordinaria. Se trataba de coser un muerto, uniendo sus pedazos dispersos. La proposición no era muy agradable, pero 5 monedas de oro constituían una suma fabulosa para el pobre zapatero. Aceptó, y Zoraida le condujo a la casa de su amo, haciéndole entrar por una puertecita reservada y llevándole al aposento donde Alí Baba depositara los restos de su hermano. Luego, mientras el zapatero se entregaba a su labor, la joven esclava fue hasta la farmacia más próxima en busca de un remedio que pidió fingiendo desconsuelo e inquietud. «Es para el señor Casim», exclamó. «Había venido de visita a casa de mis amos y acaba de enfermar repentinamente. Ojalá se salve».
La noticia de la supuesta enfermedad de Qasim se difundió rápidamente por la ciudad y debido a ello, a la mañana siguiente, cuando se anunció la muerte del hermano de Ali Baba, nadie demostró extrañeza. Por lo demás, el cuerpo bien cocido y cuidadosamente amortajado del pobre hombre no presentaba señales de muerte violenta. Únicamente nuestro héroe, su esposa, Zoraida y la viuda de Qasim sabían la verdad. Pero Ali Baba había tenido bien cuidado de advertirles lo peligroso de revelar el secreto a nadie, y las tres mujeres juraron guardar silencio. Pero he aquí que mientras en la ciudad enterraban a Qasim con la pompa correspondiente, los 40 ladrones llegaban una vez más a su cueva, sorprendiéndose al no encontrar en ella el cuerpo del hombre a quien despedazaran la víspera. Alguien más conoce nuestro secreto y por lo tanto es un peligro para nosotros, declaró el jefe de la banda. Debemos averiguar de quién se trata y darle muerte. Tú, Hassan, que siempre fuiste listo, encárgate de descubrir el nombre de nuestro adversario. Cumpliendo las órdenes de su capitán, el ladrón Hassan se disfrazó de comerciante y dirigiéndose a la ciudad empezó a conversar con diversas personas, tratando de averiguar si se comentaba algo acerca de cualquier persona enriquecida de pronto, pero nadie mencionaba nada semejante, hasta que la casualidad le llevó junto al viejo zapatero. El hombre, amigo de conversar y muy poco trabajo que le impidiera perder el tiempo, charló largo y tendido con el disfrazado ladrón, y de pronto se le escaparon unas palabras que hubiera deseado guardar secretas. La gente no me da trabajo que hacer porque dicen que mi vista es mala. Y, sin embargo, he podido perfectamente ver para coser los pedazos de un muerto a plena luz de una vela. ¿Mm? Esto dijo entonces el zapatero. Hassan comprendió que había dado con lo buscado. Un muerto cocido significaba un muerto despedazado, seguramente el del hombre a quien sorprendieron en la caverna. Valiéndose de un ardid, hizo que el zapatero lo llevara frente a la casa donde realizara su extraña operación, y una vez allí señaló la puerta con una cruz trazada con tiza blanca. Aquella señal le serviría para reconocer más tarde la casa cuando viniera con sus compañeros en busca de venganza. No había contado con la lealtad y la inteligencia de Zoraida. La joven esclava vio la marca de tiza cuando salía para el mercado y al momento comprendió su significado. Sin perder siquiera un segundo, corrió en busca de un pedazo de tiza y la utilizó para ir marcando con cruces todas las puertas ante las cuales pasaba. Aquella noche, guiados por Hassan, los 40 ladrones llegaron a la ciudad resueltos a dar muerte al hombre que conocía el secreto de su cueva. Ahí está la marca, dijo uno de ellos, señalando una de las cruces trazadas con tiza por Zoraida. No, 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 refutó otro de los bandidos. La casa es aquella, fíjate en la señal. Aquí también hay una marca, agregó otro. Y aquí, y aquí, y aquí, fueron diciendo todos los demás. Como es natural, no podían entrar en todas las casas y exterminar a todos los moradores de ellas. Alguno hubiera sembrado la alarma con sus gritos antes de morir, y si todos los demás vecinos se unían y armaban, ¿acaso los ladrones la pasarían bastante mal? En vistas de ello, y sin disimular su resentimiento contra Hassan, el jefe resolvió diciendo, tendremos que renunciar a nuestra venganza por esta noche. Mañana vendrá a investigar Muley y tratará de ser más listo que su compañero. Tendremos que renunciar entonces, dijo, y se retiraron los ladrones, y la mañana siguiente, Muley vino a la ciudad bajo un disfraz de inofensivo mercader. Se entrevistó con el viejo zapatero y se hizo conducir por él hasta la casa de Ali Baba. Notando que todas las puertas inmediatas conservaban las marcas de tiza trazadas por Zoraida, el ladrón borró la correspondiente a la entrada de la casa del joven leñador, siendo entonces la única sin marca esta vez que sería fácil entonces reconocer. Zoraida, a quien lo sucedido el día anterior había dado la alerta, no tardó en descubrir que la marca de su puerta estaba borrada, e inmediatamente se dedicó a borrar cuantas cruces trazara la víspera, dejando las puertas próximas en iguales condiciones. Por la noche volvió a repetirse la escena de la víspera, y el capitán de los bandidos, furioso, tuvo que dar orden de retirarse, no sin antes anunciar.
Puesto que Hassan y Muley no han sido capaces de decirnos con exactitud dónde vive el hombre a quien queremos matar, yo mismo me ocuparé personalmente de dar con él. Así lo hizo cuando llegó el nuevo día, obligando al zapatero por tercera vez a señalar la casa de Alí Baba. El capitán de los ladrones se fijó perfectamente en el lugar y en todos los detalles de los alrededores, con el fin de reconocerlo más tarde, sin inconvenientes y evitando poner marcas delatoras que pudieran ser imitadas en otras casas. Cuando tuvo la certidumbre de no equivocarse, regresó junto a sus hombres y les explicó su plan. Se disfrazaría de vendedor de aceite, llevando consigo 40 caballos cargados con otras tantas grandes tinajas, la primera de las cuales estaría llena del verdadero aceite, mientras que cada una de las otras ocultaría a un bandido con todas sus armas. El falso comerciante pediría hospitalidad en la casa de Alí Baba y procuraría averiguar discretamente cuánto sabía el joven leñador acerca de la cueva y de la fórmula mágica para entrar en ella. Después, una vez enterado del número de personas conocedoras de la verdad, el capitán daría aviso a sus hombres, estos saldrían de sus respectivas tirajas y asaltarían la casa matando a sus ocupantes. La primera parte del plan salió como fuera proyectada por el jefe de los bandidos. Ali Baba, quien a pesar de su pobreza fue siempre un hombre hospitalario, no puso el menor reparo en permitir que el falso vendedor de aceite pasara la noche en su casa con el pretexto de que la hora demasiado tardía no le permitía llegar al mercado antes de cerrar. Siempre hay una cama en mi casa para quien la necesita, contestó hospitalariamente Ali Baba. Y no falta lugar en el establo para sus caballos. En cuanto a las tinajas de aceite, deberán quedar en el patio, pero no debe importar, pues no creo que se echen a perder, dijo Ali Baba. En efecto, las 40 tinajas fueron alineadas en el amplio patio, y el dueño de casa y su perverso huésped penetraron en el interior para conversar un rato mientras aguardaban la cena y el momento de retirarse a descansar. Entretanto, atareada en la cocina, Zoraida descubrió de pronto que había olvidado comprar aceite para la lámpara, y ésta se hallaba a punto de apagarse. ¿Podría sacar un poco de aceite de las tinajas del huésped?, se dijo la joven esclava. Precisa una cantidad tan escasa que ni siquiera lo notará. Y sin más, salió al patio, se aproximó a la tinaja más cercana y la golpeó con los nudillos para comprobar si estaba llena. Imaginen ustedes la sorpresa cuando del interior del gigantesco cacharro salió una voz ronca que preguntaba: «¿Ha llegado la hora?». Dominando el susto producido en ella por lo inesperado del descubrimiento y comprendiendo de inmediato la verdad, Zoraida se apresuró a contestar en voz baja, simulando un tono tan grave como le fue posible, diciendo: «Todavía no, ya te avisaré cuando llegue el momento». Deseosa de saber cuántos enemigos ocultaban en las tinajas, la joven fue repitiendo la operación de golpear en cada una de ellas, escuchando siempre la misma pregunta y dando idéntica respuesta. 39 hombres estaban escondidos y únicamente la última tinaja contenía verdaderamente aceite. Zoraida resolvió enseguida lo que iba a hacer. Encendió una gran fogata debajo del recipiente lleno de aceite y mantuvo encendido el fuego hasta que el líquido hirviera. Entonces, con ayuda de una olla, fue arrojando aceite hirviendo en cada una de las tinajas, con la cual los ladrones iban muriendo hirvidos. Entonces, con la ayuda de una olla, fue arrojando aceite hirviendo en cada una de las tinajas, con lo cual los ladrones morían hervidos enseguida. Cuando tuvo la certidumbre de que ya no quedaban ladrones vivos, ya no podían dudar de la identidad del falso comerciante. Se trataba del capitán de la banda de ladrones. Avisaremos a los vecinos para que nos ayuden a capturarlo, decidió Ali Baba. El falso comerciante consideró algo extraño el proceder del dueño de casa. Cuando se separó de él para atender a su esclava, estuvo un rato cuchicheando con ésta y luego salió apresuradamente. El capitán de los ladrones comprendió que algo andaba mal para sus propósitos.
decidió ir a prevenir a los suyos y saliendo al patio se acercó a las tinajas y fue llamando a sus hombres uno tras otro. No recibiendo contestación, levantó la tapa de cada uno de los 39 recipientes, descubriendo entonces la muerte de los bandidos. Todo estaba perdido y sin remedio. La única probabilidad de salvación del capitán residía en huir. Quiso intentarlo, pero los vecinos prevenidos por Alí Baba y guiados por este, le rodearon en un instante, le apresaron y lo llevaron de inmediato a la cárcel, de donde no iba a poder salir en el resto de su vida. Libre ya del peligro de la venganza de los ladrones, Alí Baba no tenía motivos para seguir guardando secreto su descubrimiento. Reveló la verdad a las autoridades y el tesoro de la cueva fue rescatado íntegramente. Una parte del mismo pudo ser devuelta a sus legítimos dueños, mientras el resto, robado a personas que ya no vivían, fue repartido por partes iguales entre Alí Baba y los pobres de la ciudad. Y dicen las crónicas que nuestro héroe no abusó jamás de sus riquezas, hizo con ellas muchísimo bien y continuó siendo un esposo y un padre ejemplar como lo era cuando necesitaba ganarse sustento cortando leña en el bosque. La viuda de Casim, harto castigada por su ambición desmedida, tuvo en Alí Baba y su esposa dos verdaderos hermanos, a quienes aprendió al fin a querer como merecían. En cuanto a Zoraida, considerando su amo que merecía un buen premio por su lealtad e inteligencia, le dio la libertad, permitiéndole casarse con el mayor de sus hijos. Y desde entonces fueron todos muy felices y por muchos años, sin que se vieran envueltos en nuevas aventuras. Así pues termina el relato de lo sucedido en un país lejano y en tiempos más lejanos aún. Alí Baba y los 40 ladrones. Fin del cuento. Enseñanza breve. Fijémonos, niños, cómo la ambición, la envidia, la curiosidad termina matando a veces a aquellos que la siguen. El hermano de Alí Baba, Casim, por ambición, ¿no? A su vez la mujer de Casim por envidia, por curiosidad, son los que van llevando o van dirigiéndose hacia el camino del mal. Y a su vez también interesante cómo cuando alguien encuentra o se roba algo, como esto, en este caso cosas que son robadas, deben ser siempre devueltas a los legítimos dueños, ¿no? Alí Baba hizo eso, se devolvió el tesoro robado a la gente que podía. Y aquella gente que, bueno, que no se podía, hay que repartirlo entre los pobres. Si algún niño alguna vez roba algo a alguien, debe devolverlo, porque eso es un pecado, no hay que devolver las cosas robadas. Y si no se puede devolver, bueno, no hace falta devolverlo con que el otro se dé cuenta, uno se lo puede dejar como escondido de vuelta y listo, ¿no? Y si no puedo devolvérselo a alguien que lo he robado, bueno, entonces tendré que, con esas cosas que robé, o ese dinero que robé, porque pongámosle que no conozco ya a la persona, porque se murió, porque no lo encuentro, no me puedo quedar con algo que no sea mío. Entonces debo repartirlo entre la gente necesitada, entre los pobres. Dios los bendiga mucho. Si Dios quiere, continuaremos próximamente con clásicos para niños. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga y que no te la cuenten.